Los traumatismos abdominales, yo trabajo en un hospital del Ministerio de Salud, ¿ya? Trabajo en un hospital del Ministerio de Salud donde es súper frecuente verlo, sumamente frecuente. La gente que va a ser internado, que va a ser externado en Ministerio de Salud, lo va a ver sumamente frecuente. En mi hospital llega un trauma por accidente de auto, por arma blanca o sobre todo que comas es súper, ahora le llamo el nuevo terrorismo, ¿no? Porque te meten una bala por un celular, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Llega por lo menos dos a la semana, llega. Es una casuística bien alta. A diferencia de salud, en el salud uno no ve tanto traumatismo abdominal, ¿no? Entonces la epidemiología constituye uno de los traumatismos más frecuentes que precisan ingreso, uno por cada 10 ingresos por traumatismo en los servicios de urgencia, ¿no? Es sumamente frecuente, ¿no? Las principales causas de muerte de los pacientes con traumatismo abdominal son, lógicamente, una lesión de un vaso importante, como la aorta, como la vena ilíaca, o como la arteria ilíaca, o como la vena cava, ¿no? ¿No? Las lesiones destructivas de órganos macizos, como el hígado, el riñón, el vaso, que producen una gran hemorragia interna. La sepsis, que te da un poquito más de tiempo en salvar al paciente. Una perforación de víscera hueca, como intestino delgado, como estómago, como colon, como el recto, ¿no? Inclusive como el esófago, te podría dar, claro que el esófago es mucho más grave porque te da mediastinitis. Una de estas perforaciones de estómago, intestino, te permite dar un poquito más de tiempo y el paciente tiene mayor probabilidad de que se salve, ¿no? Pero llevan a la sepsis, porque la perforación o rotura de las fasas intestinales supone la diseminación del contenido de la cavidad del intestino hacia el peritoneo, ¿no? Muchas veces encuentras detritus, encuentras restos de comida. Yo he tenido pacientes que los han baleado saliendo de un chifa y les he encontrado arroz chaufa en el abdomen, en el peritoneo, para que se den cuenta la magnitud, ¿no? Los trastornos de vascularización del intestino delgado, sobre todo, también hay que hacer, comprometen la vida, no solamente por el tema de hemodinámica, sino también por un tema de sepsis, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de un traumatismo del abdomen? Tenemos los traumas abdominales cerrados. El ejemplo más frecuente es un accidente de auto, ¿no? Traumatismo abdominal contuso, alguna literatura le llaman contuso, nosotros le llamamos trauma abdominal cerrado, ¿no? Por mecanismo de aceleración y desaceleración brusca que produce contusiones internas y desgarros, o por lesiones de hipertensión, ya sea por golpe directo, aplastamiento, una onda expansiva. Por ejemplo, por más de que esté muchas veces con el cinturón de seguridad, este cinturón de seguridad, si tú te chocas con el tablero, por ejemplo, puede romperte la vejiga o si acabas de comer puede romperte el intestino delgado, ¿no? Vísceras sólidas, cuando hay volcaduras, sobre todo, ¿no? Cuando hay estas famosas vueltas de campana, ¿no? Son los más vulnerables en este tipo de mecanismos. Los órganos más vulnerables son los que absorben mayor cantidad de energía dentro del abdomen, que son el hígado, en ese orden, el hígado, el vaso y el riñón, ¿no? El que más se compromete siempre es el hígado y en segundo lugar se compromete el vaso. Y las vísceras huecas estallan por mecanismos de un asa cerrada, sobre todo si el paciente acaba de comer al ser sometido a una presión externa, ¿no? Una caída de altura también te puede producir una lesión, de acuerdo a cómo caigas, una lesión del hígado, del vaso o una lesión del intestino delgado, ¿no? Los traumatismos abiertos se dan por proyectil arma de fuego, PAF, o por arma blanca, ¿no? La posible lesión de un órgano directamente proporcional al volumen que ocupa dentro de la cavidad abdominal. Esto es fácil entenderlo, ¿no? ¿Cuál es el órgano que ocupa mayor cantidad de espacio en el abdomen? El intestino delgado. Y en segundo lugar, el colon. En tercer lugar, el estómago. Y en cuarto lugar, el hígado. Entonces, en un trauma abdominal en un traumatismo abierto, estos son los que más se comprometen, ya sea por arma blanca o por bala, ¿no? Ahí está, en el lado izquierdo de la pantalla, una herida por arma blanca, y en el lado derecho una herida por proyectil arma de fuego. Siempre le dan a preguntar esto, este es un tip que le voy a dar. ¿Cuál es la diferencia entre una herida por arma blanca que es perforada, ¿no? La perforada significa que tiene un orificio de entrada y un orificio de salida, ¿no? O sea, como el perforador perfora por dos lados. Una herida perforada significa que la bala ha entrado, por ejemplo, por la región lumbar y ha salido por el epigastro. Es una herida por arma de fuego perforada, ¿no?
Y estos son los órganos más frecuentemente comprometidos, ¿no? Es el hígado, en el tramo abdominal cerrado un 35% y en el penetrante un 29%. El vaso en el cerrado un 42% y en el penetrante, o sea, por arma blanca, es 7,6%. Y el intestino delgado en el cerrado se compromete, pero muy poquito, ¿no? Sobre todo, como les digo, si acaba de comer el paciente, 3,4%, y en el penetrante sí es el órgano principalmente comprometido, es casi 60%. El intestino delgado es el órgano que siempre van a llevar a buscar de inicio en la laparotomía, cuando lo vas a explorar al paciente, ¿no? Esta es una foto de hace unos meses, un trauma abdominal en época ya de COVID, mira, un trauma abdominal por arma blanca. O sea, le han metido el cuchillo, ¿no? Le han penetrado, ¿ya? No lo han perforado, ¿no? Porque no tiene orificio de salida. Acuérdate, perforación es cuando tiene orificio de entrada y de salida, y penetrante solamente cuando tiene orificio de entrada, ¿no? Y ya ha habido evisceración, no solamente del epiplom, sino también del intestino delgado, ¿no? O sea, ha sido con malicia esto. Han metido el cuchillo y lo han removido hacia arriba y hacia abajo para prácticamente la persona está, el choro, el ladrón, le hizo el agresor, por llamarlo mejor, más elegantemente, el agresor le mete el cuchillo y lo mueve hacia arriba y hacia abajo. Prácticamente le hizo una laparotomía en el accidente, ¿no? Traumatismo del abdomen. Siempre hay que diferenciar dos compartimientos, la cavidad peritoneal y el espacio retroperitoneal, ¿no? Siempre hay que diferenciarlos. El espacio retroperitoneal es donde están los grandes vasos, la vena cava, donde está la aorta, donde están los riñones, pero hay determinados órganos digestivos que están en el retroperitoneo, como por ejemplo el páncreas, ¿no? Los órganos de la cavidad peritoneal o intraabdominales son cuando tú haces la laparotomía o el corte y se visceran. Son órganos móviles como el estómago, el intestino delgado, el colon transverso, ¿no? O el mismo sigmoides. Los órganos que están pegados al retroperitoneo son el colon ascendente, el colon descendente, el recto, el páncreas, la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, porque la primera porción del duodeno sí se puede viscerar, porque como está pegado al píloro, el estómago lo jala. Esa es la diferencia que usted tiene que hacer entre los compartimentos, tanto en la cavidad peritoneal como el espacio retroperitoneal, ¿no? La cavidad peritoneal también se subdivide en región superior o tórax abdominal, que compromete el diafragma, que es el músculo respiratorio que divide el tórax del abdomen, el hígado, el vaso, el estómago y el colon transverso. Se debe tener en cuenta que durante la expiración profunda el diafragma asciende hasta la mamila, por delante, y el vértice y la escápula por detrás, por lo que los órganos de la región superior se pueden ver afectados en los traumatismos torácicos bajos. Esto es un ejemplo, ¿no? Un paciente que recibe un arma blanca a nivel del epigastrio, hay que buscar una lesión en el pulmón también, porque no sabemos cómo ha sido el trayecto de ese cuchillo, o una bala que ha entrado a nivel del tórax, de mi tórax izquierdo, en las costillas, ¿no? Hay que ver si el vaso está comprometido, porque no sabemos si el trayecto de la bala muchas veces, ¿no? Ya con el tiempo uno va dándose experiencia, experimentando, más o menos en su cerebro va haciendo un gráfico de cómo puede ser el trayecto del proyectil de arma de fuego o del arma blanca, ¿no? Ya eso lo vas viendo muchas veces con la experiencia que te da la emergencia, ¿no? Y las casuísticas que uno va manejando. Y en la región inferior contiene el intestino delgado, la porción intraabdominal del colon, la vejiga intraperitoneal, y en la mujer el útero y en los anexos. Así es como dividimos la cavidad peritoneal. Son los órganos que se visceran fácilmente. Y el espacio retroperitoneal contiene parte del duodeno, como yo les dije, la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, el páncreas, las caras posteriores del colon ascendente y descendente, el recto, los riñones, los uréteres, los grandes vasos como los vasos mesentéricos, la aorta y la vena cava inferior. La característica de esta región es la dificultad para acceder al diagnóstico de la lesión de los órganos. Es una región, la retroperitoneal, que es de difícil acceso y que implica mucha experiencia, mucha destreza, porque muchas veces la abres y el paciente comienza a sangrar, porque como es una bolsa que está reteniendo el sangrado,
Tú lo abres y sale un sangrado a borbotones masivos que muchas veces el paciente se te muere en las manos porque hay una lesión de la aorta o la vena cava. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que han sido acuchillados en la vena cava y está reteniendo el hematoma como una gelatina del retroperitoneo, retiene la lesión. Una vez que tú abres, porque es imperativo que abras el retroperitoneo para ver dónde está el huequito que ha hecho el cuchillo o la bala, sale sangre a cantidad, ¿no? Y muchas veces hay que parar ese sangrado solamente poniendo el dedo, porque muchas veces las lesiones de los grandes vasos ya no lo maneja el cirujano general, sino lo tiene que manejar el cirujano vascular. Por eso que los traumatismos abdomen implican mucha experiencia, mucho desafío también y sobre todo un manejo multidisciplinario, cirugía general, urología y cirugía vascular, ¿no? Entonces, la zona retroperitoneal se subdivide en la zona 1 central, que es la parte superior, la zona 2 es la lateral derecha y la lateral izquierda, la zona 3 es la pelviana o la pélvica, y la zona 4 la iliar retrohepática, ¿no? Donde está la vena cava, los vasos, las venas suprahepáticas, ¿no? Donde está la vena cava inferior, y la zona 5 es la combinada, ¿no? Acá están, les muestro este dibujo más o menos para que se den cuenta dónde es, ¿no? Es un gran desafío las lesiones por traumatismos en el retroperitoneo. Este es un paciente que yo recibí en el Hospital Sergio Bernales. Había sido una escena de celos y su pareja le había clavado este cuchillo, prácticamente, no sé si es de su generación, pero si era de mi generación, la película de Rambo. No sé si habrían escuchado hablar. Mire ese cuchillo de Rambo, prácticamente es, ¿no? Ese paciente entró a sala de operaciones con el cirujano de tórax y entramos con nosotros. Felizmente en la parte abdominal solamente tenía una lesión del diafragma, pero tenía un gran compromiso pulmonar que lo resolvió el cirujano de tórax, ¿no? Y la semiología es fundamental, ojo, fundamental, pero muchas veces tiene que ser rápido y hay que saltarse los pasos, porque muchas veces el paciente entra por la unidad de shock trauma, hay que examinarlo rápidamente, por eso la emergencia tiene que ser sumamente dinámica. El examinador, el médico, tiene que ser sumamente dinámico, y la semiología hay que hacerla muy rápido. La inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, el tacto rectal y el tacto vaginal. El tacto vaginal muchas veces tiene que ser diferido y hacerlo por el ginecólogo, ¿ya? La inspección hay que desvestir completamente al paciente en una unidad de shock trauma, evaluando todas las lesiones que presentan, incluyendo la evaluación de la región de perianal y tórax abdominal. Palpación, evaluar la presencia de dolor y defensa muscular y contractura muscular, y la percusión útil para ver si hay signos de reacción peritoneal. Muchas veces estos pacientes entran de frente a una unidad de shock trauma, se les pone inmediatamente los monitores, se les coloca una sonda nasogástrica, una sonda Foley, rápidamente, esto lo vamos a ver más adelante, porque lo más importante que tenemos que ver el paciente es el ABC o el BCA, ¿no? Que tenga una vía respiratoria permeable y que el paciente esté hemodinámicamente estable. Hay que ver muchas veces la hemodinámica del paciente. Estos pacientes muchas veces ingresan a la unidad de shock trauma y a los 10 minutos ya están en el quirófano, solamente solicitándole una hemoglobina, hematocrito y un grupo sanguíneo, porque la gran mayoría de pacientes necesitan una transfusión sanguínea, ¿no? Traumatismo del abdomen, la ocultación, el tacto rectal, ¿no? La ocultación, que va a evaluar la presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos. Sobre todo los traumatismos por arma blanca o contusos nos permiten, estos accidentes de auto, nos permiten dar un mayor tiempo, un mayor margen para evaluar al paciente. La sangre en la cavidad o una peritonitis por perforación de una víscera hueca producen hilio. No, eso hay que evaluarlo con ruidos hidroaéreos, etc, etc. Puede ser también resultado de lesiones extraabdominales como hematomas retroperitoneales o fracturas importantes. El tacto rectal brinda datos tales como tonismo rectal, signo indirecto de lesión medular, disrupción de las paredes rectales por incrustación de fragmentos óseos, proyectiles o cuerpos extraños, y sangre, lo cual indica disrupción del tracto digestivo. Cambios en la posición de la próstata reemplazada por un hematoma, es signo indirecto de la posición de la ruptura uretral. Mire todo lo que se puede hallar con un simple tacto rectal.
La crepitación también en el tracto rectal nos podría estar indicando una perforación del duodeno, porque el duodeno está en el retroperitoneo, al perforarse bota aire y crepita el retroperitoneo, que uno lo ve en el tracto rectal, ¿no? Y el tracto vaginal hay que ser evaluado por ginecobstetricia. Y esto es lo que nosotros nos regimos ya hace unos buenos años, desde antes que yo sea residente, creo que apareció en el año 2000, ¿no? Es el ATLS, ¿no? Originalmente diseñado para situaciones de emergencia, actualmente aceptado como en el manejo estándar para centros especializados en traumatismo. Ha sido adoptado por más de 40 países en todo el mundo. Es el famoso ATLS. ¿Y qué cosa es el ATLS? Nos dice el manejar el A, B, C, D, E en el trauma abdominal. Ahora ha cambiado, ¿no? El BAC, ¿no? O sea, la respiración, que tenga una vía respiratoria permeable, que esté pasando aire a la vía aérea, y la circulación. El D es el déficit del estado neurológico, como está su Glasgow, y el E hay que exponer completamente, desnudarlo completamente al paciente, ¿no? Y siempre el paciente con un traumatismo del abdomen tiene que tener una sonda nasogástrica y una sonda vesical. Ahorita vamos a ver las contraindicaciones, que son muy pocas, muy específicas para colocar esta sonda. Pero esto se encarga el interno de medicina. Apenas llega el paciente con traumatismo, tiene que sondearlo, tanto por la nariz como por la uretra, ¿no? Intubaciones, objetivos de la sonda nasogástrica: descomprimir el estómago, evitar aspiración de un vómito, y nos va a investigar el contenido, ¿no? Si hay sangre en la sonda nasogástrica, hay que pensar seriamente en una perforación gástrica, o también podemos ver alguna sustancia ingerida por algún tipo de alcaloides, con algún tipo de droga, también lo podríamos ver, ¿no? Contraindicación: sospecha de traumatismo en la base del cráneo. Cuando hay sospecha de traumatismo en la base del cráneo por una fractura en la lámina cribiforme del cráneo, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque tú le puedes meter la sonda por la nariz y no se va a ir al estómago, sino como hay ruptura en la base del cráneo, se va a ir hacia la masa encefálica. Sí, ¿cuáles son los signos que nos haría sospechar de una ruptura en la base del cráneo? La rinorragia o rinorragia, que es salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz; otorragia, otorraquia, salida de sangre o líquido cefalorraquídeo por la oreja, ¿no? O una hemorragia importante de la subjuntiva, el ojo rojo, el ojo de mapache, que no necesariamente tiene que ser por un golpe, por un puñetazo en el ojo, no en la cara, ¿no? En estos casos, si hay ruptura en la base del cráneo, sospecha en la base del cráneo, hay que colocar no la sonda por la nariz, sino por la boca. Eso se llama sonda orogástrica, pero hay que descomprimirlo de alguna manera. Y la sonda vesical, ¿cuáles son los objetivos? Evacuar la vejiga, evaluar las características de la orina, medir la diuresis horaria, permite inferir eso es importantísimo, porque hay que medir la diuresis. Un paciente hemodinámicamente inestable no va a tener una buena diuresis, y sabemos que este paciente va a entrar inmediatamente a sala y puede durar muchas horas la cirugía, y hay que medir la diuresis por minuto, por horaria, durante el acto operatorio. Contraindicación: sospecha una lesión uretral, que se ve más frecuente en hombres, rara en mujeres, por la anatomía propia del sexo femenino. Los signos que nos hacen sospechar son sangre en el meato urinario, hematomas en el escroto perianal, y siempre tiene que ser evaluado por el urólogo, ¿no? Porque si hay una ruptura uretral, es preferible que el urólogo lo evalúe, porque hay la posibilidad de hacerle una talla vesical, ¿no? Por la pubis, meterle una sondita para llegar, no pasar por la uretra y llegar directamente a la vejiga, ¿no? Y los procedimientos diagnósticos más certeros y más utilizados en los traumatismos abiertos o penetrantes, en los traumas cerrados o contusos, vamos a verlo, ¿no? En el trauma abdominal por abierto o penetrante, ¿no? Una lesión por arma blanca, son los que menos dificultades ofrecen en la toma de decisiones. Se debe certificar o descartar la penetración peritoneal para decidir una laparotomía. Esto se logra explorando la herida bajo anestesia local. Le metes un cuchillo, está metido un cuchillo el paciente, le pones un poquito de silocaína en la herida por donde entra el cuchillo, se lo puedes sacar, a veces está muy profundo, no hay que retirarlo, o simplemente, si no lo tienes, solamente está el orificio, explora. Si hay evisceración de piplo o de intestino delgado, es indicación de laparotomía, ¿no? Actualmente muchos traumatismos por arma blanca se resuelven por vía laparoscópica, sí, solo si el paciente es hemodinámicamente estable. Esto es pregunta de examen, sí, pregunta examen, sí lo es, porque muchos traumatismos abdominales abiertos
que ha viscerado el epíplomo, solamente le tiene que hacer una laparoscopía diagnóstica porque muchas veces no hay nada. Antes todo se ganaba en su corte gigante de laparotomía, ahora no. Pero la condición sine qua non, per se, no sé cómo llamarlo, cómo lo quieran llamar ustedes, o sea, la condición más importante para que un paciente con traumatismo abdominal ingrese una laparotomía o una laparoscopía, mejor dicho, es que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿ya? Entonces, esto es un algoritmo de los procedimientos diagnósticos de los traumas abiertos o penetrantes por arma blanca, ¿no? Si es no penetrante, no ha penetrado nada, es una conducta expectante, observación. Si es penetrante, pacientes estables, hay que hacer una laparoscopía diagnóstica. Sin lesión que requieran reparación, con lesiones que requieren reparación, lo podemos reparar. Depende de la destreza del cirujano, se puede reparar por laparoscopía o por laparotomía, depende de la destreza y del material que se haya en sala de operaciones. Eres el cirujano, muchas veces la expertise del cirujano en la laparoscopía es fundamental, ¿no? Traumatismos abiertos o penetrantes, herida por arma blanca, paciente inestable, contraindicado en la inestabilidad hemodinámica, que el paciente vaya a una laparoscopía, siempre se hace un corte, una laparotomía exploradora, ¿ya? Los procedimientos diagnósticos en lesiones por arma de fuego ahora requieren casi siempre la realización de un par radiológico de abdomen a fin de localizar el plano frontal y sagital o el de los proyectiles, determinar sus trayectos relacionados con su orificio de entrada. Dado la alta incidencia de lesiones viscerales en estos traumatismos, debe indicarse la laparotomía exploradora inmediata. La gran mayoría de traumatismos por PAF, por proyectil de fuego, terminan en una laparotomía inmediata, ¿no? Pero eso se ha dejado de hacer un poquito porque antes había muchas laparotomías inmediatas innecesarias por proyectil de fuego, porque ya ahora, si el paciente es estable, lo puedes evaluar con tomografía. Ahorita les paso esa lámina, ¿no? Ante cualquier herida penetrante en tórax inferior puede estar comprometida las vísceras abdominales, descartar compromiso peritoneal y diafragmático, ¿no? Entonces, estos son las laparotomas abiertos penetrantes por proyectil de fuego, laparotomía de inmediato, ¿no? Esta es la diferencia entre penetrante y perforante. Penetrante, ya les dije que solamente tiene un orificio de entrada, y penetrante hay orificio de entrada y de salida. En los traumatismos cerrados o contusos, esto es lo que implica mayor expertise, mayor desafío para el diagnóstico, no para la resolución. Son los que mayor dificultad ofrecen. Inicialmente no se trata de hacer el diagnóstico de vísceras lesionadas, sino de determinar la presencia de algún elemento que nos indique la necesidad de realizar una laparotomía inmediata. No existe un método contundente en el diagnóstico como la radiología en el caso de traumatismo del tórax. En la mayoría de los casos se deben realizar varios métodos de diagnóstico para indicar o descartar la laparotomía. Lo que se busca es demostrar la presencia dentro del abdomen, sangre, aire, bilis, orina, fibras vegetales o cualquiera que implique la disrupción del tracto digestivo. La regla de los traumatismos cerrados es que la ausencia de signos iniciales no descarta un hemoperitoneo. Por lo tanto, el paciente con traumatismo abdominal cerrado contuso es mejor observarlo varias horas o inclusive varios días, ¿no? Hasta que uno esté completamente seguro de que no tiene nada, ¿no? ¿Y cómo diagnostica los traumatismos cerrados? Antes se utilizaba el lavado peritoneal diagnóstico, que prácticamente está en desuso. Ya no se utiliza, lo pongo ahí como método histórico, como un antecedente para que ustedes lo revisen. ¿Qué cosa es un lavado peritoneal diagnóstico y cuándo es positivo un lavado peritoneal diagnóstico? Lo que más se utiliza es la ecografía FAS, ¿no? Todo cirujano, todo médico general, todo médico de emergencia tiene que saber lo básico de ecografía FAS. Y entonces la ecografía FAS, hacerla en los cuadrantes del abdomen, en el Morrison, en el periesplénico, en la corredera derecha o paritocólico derecho, en el paritocólico izquierdo y en el fondo de saco de Douglas o recto vesical, pasar el ecógrafo por ahí para ver si hay líquido libre, ¿no? Una tomografía axial computarizada también es fundamental, pero tiene que estar el paciente hemodinámicamente estable. Una radiografía simple abdomen para ver si hay una perforación de víscera hueca, sobre todo en un paciente estable y que está descartando un trauma contuso. Un urograma excretor casi muy poco se hace cuando... Una urocistografía retrógrada muy poco se hace, sobre todo para ver lesiones de uréter. La arteriografía sí se hace, fundamental en un trauma contuso, inclusive puede resolver y salvar la vida del paciente sin necesidad de una laparotomía. Y sobre todo una videolaparoscopía diagnóstica. Estudios contrastados de radiografía esófago, estómago, duodeno contrastados, sí lo puedes hacer cuando estás pensando en una sospecha de una perforación esofágica con mediastinitis. Podrías hacerlo, ¿no?
El lavado peritoneal diagnóstico, acá les pongo esta lámina para que lo lean como un método histórico, pero casi no se utiliza y le van a preguntar en los exámenes cuáles son los criterios de positividad, o sea, cuándo es positivo un lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? El método de elección en los traumas cerrados, hasta el día de hoy, ya es la ecografía, ¿no? Método de mayor difusión por su alta sensibilidad, 90%, y una especificidad de 100%. Es rápida, porque su ventaja es porque es rápida, no es caro, no es invasivo, es de fácil repetición y lo puede hacer, como les digo ahora, cualquier médico cirujano general, un médico general o un médico emergenciólogo, que son los que más están haciendo. No necesariamente tiene que haber un radiólogo para que le haga la ecografía. Actualmente es considerado como primer método diagnóstico a efectuar ante un traumatismo cerrado del abdomen, ¿no? La ecografía lo que nos va a diagnosticar es el líquido libre alrededor del vaso perisplénico, en el Morrison, que es en el perihepático, ¿no? Este es el vaso y donde ven la raya roja en el lado izquierdo de la pantalla, ahí están viendo el líquido libre, ¿no? Así se ve, ahí está el líquido libre, se ve oscuro, este es el órgano vaso. Seguimos también en el subdiafragmático, puede haber derrame pleural izquierdo, ¿no? Acá lo ven, acá se señala, mira, el líquido por todos lados, ¿no? Ese es indicativo de hacer una laparotomía, ¿no? Aquí está, ven, en la tomografía, esto es un paciente operado por mi persona, cómo ve el vaso flotando, el vaso flotando en sangre, y ahí cómo se ve una lesión esplénica, ¿no? En la foto, ven, en el lado derecho de la foto, qué pena, ¿no? Las clases virtuales no se puede señalar con el dedo muchas veces, o con el puntero. En el puntero sí, aquí está. Este es el vaso, este es el epiplon, este es el ligamento redondo, ¿no? Y este es el vaso lesionado, ¿no? Que ha botado ya su sangre. Y acá en la tomografía, en el lado izquierdo, ven cómo el vaso, que es este, está flotando en sangre, ¿no? Esta es una lesión hepática, ¿no? Aquí está la lesión hepática, el hígado. Y miren los intestinos alrededor, con inflamación producto del traumatismo. Y esto es lo que encontré, ¿no? La radiografía simple de abdomen, ¿para qué sirve? Las lesiones óseas hacen sospechar compromiso visceral concomitante. La fractura en las últimas costillas hace pensar en probables traumatismos hepáticos o esplénicos, según sea derecho o izquierdo. La fractura en la apófisis transversa de las vértebras lumbares pueden acompañar traumatismos renales. Y las fracturas y diastasis pelviana pueden acompañar lesiones uretrales, vesicales o vasculares. Una radiografía simple de abdomen, creo yo, que lo que más sirve actualmente y lo que ya prácticamente sirve, porque ya tenemos la tomografía y la ecografía para ver si hay neumoperitoneo, ¿no? Eso sí es fundamental, ¿no? Acá ven el neumoperitoneo acá abajo, cómo está. Siempre el neumoperitoneo lo ven en el lado derecho, es mejor verlo en el lado derecho, por encima de la cúpula diafragmática, por encima de la cara superior del hígado, ahí es donde se va a acumular el aire, ¿no? El urograma excretor, también ante sospecha de lesión del árbol urinario, o sea, del uréter, es bueno, pero ha sido reemplazado por la tomografía, por la ecografía o sobre todo por la UroTEM, que es la urotomografía, una tomografía del árbol urológico, ¿no? Es menos invasivo. La arteriografía es excelente no solamente para diagnosticar, para hacer el diagnóstico de una lesión vascular del retroperitoneo, sino también nos puede servir para solucionar, o sea, como terapéutico, se hace la embolización. La arteriografía también se hace lo que se llama ahora el UroTEM, ¿no? Perdón, la angiotem, angiotomografía ha sido reemplazado. Como el urograma excretor ha sido reemplazado por el urotem, la arteriografía ha sido reemplazada por el angiotem, angiotomografía, ¿no? Los tratamientos, los traumatismos del abdomen tienen su tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo más importante es hacer muchas veces el control de daño, ¿no? Hay que salvar al paciente independientemente de la cirugía que le hagan, hay que salvarle la hemostasia del paciente, ¿no? El control de daño significa maniobras rápidas y simples para control de la hemorragia y lesiones viscerales, y la resucitación la hace en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento definitivo de las lesiones de acuerdo al score que se utilizan por cada órgano y tipo de lesión. El score es que cada paciente, acá les pongo importante revisar los diferentes tipos de score, porque cada traumatismo hepático, esplénico, renal, pancreático, intestino delgado, colon y renal tiene sus scores, que eso no les preguntan mucho en la etapa que ustedes están de formación, pero sí preguntan mucho en la residencia y en el internado médico, ¿no? Traumatismo hepático grado 1, 2, 3, 4, 5, y de acuerdo a eso es el grado, el tratamiento que le vas a dar. Por ejemplo, un trauma hepático grado 1, 2 y hasta en el 3 puedes hacer un manejo conservador, con seguimiento tomográfico, ecográfico y hospitalizado en una sala de urgencias,
o una sala de unidad de cuidados intermedios en el trauma hepático o en el esplénico. Y en el trauma hepático o esplénico ahora 4 o 5, sí necesitaría un tratamiento quirúrgico, una laparotomía. Por eso es muy importante que revisen, por favor, los diferentes scores. Acuérdate que el cirujano en Perú es autodidacta. Yo les doy los pasos, las pautas, el camino, pero al final ustedes son los que terminan su formación. Y no googleando, sino revisen los libros importantes, revisen literaturas serias, ¿no? Traumatismo del abdomen, ¿no? El tratamiento quirúrgico, como repito, es el control de daño. Está indicado en pacientes con graves traumatismos abdominopélvicos en lo que se presenta en el preoperatorio. Y en el intraoperatorio, ¿cuándo hacemos el control de daño? Cuando lleva un paciente, cuando está chocado más de una hora, está sangrando más de una hora. A nivel sanguíneo lo demostramos con el LAGA, una acidosis pH menos 7,3. Hay coagulopatía o el paciente ha recibido transfusión de más de 10 unidades de sangre. Esta es la llamada triada de la muerte. La triada de la muerte es acidosis, hipotermia y coagulopatía, ¿no? Y eso significa que tiene una alta posibilidad de que el paciente fallezca y que solamente hay que entrar a hacerle control de daños, o sea, parar la hemorragia. Si hay que hacer resección intestinal, no la hace, solamente anudas la lesión y posteriormente en 2 o 3 días que el paciente estabilice vas a terminar haciendo la reparación de estas perforaciones, y para eso se pone la famosa bolsa de Bogotá, que como ven en la parte inferior de la foto, aquí está esta famosa Bogotá, se llama porque se creó en Bogotá en los años del narcotráfico, de la guerra por el narcotráfico en Colombia, que llegaban muchos pacientes baleados, acuchillados o muchas lesiones por coches bomba. Le colocaban esta bolsa de Bogotá, que es en realidad una bolsa de colectora de orina, la parten en dos y la colocan en el abdomen, porque saben que el paciente va a entrar al quirófano en 2 a 3 días, ¿no? En la etapa de control de daño son 1, control de hemorragia y contaminación vascular, órganos sólidos y vísceras huecas, resucitación en unidad de cuidados intensivos y posteriormente tratamiento definitivo de las lesiones, ya sea de estómago, del colon o del intestino delgado, ¿no? Eso es todo sobre el traumatismo del abdomen. No se olviden de revisar los scores y estoy para despejarles sus dudas. Los escucho, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Madeleine, no sé si tendrán alguna pregunta. Hay 90 participantes, creo que uno de ustedes puede hacerme alguna pregunta. El traumatismo de abdomen lo van a ver durante todo su internado, sobre todo los que hagan especialidad afín a la emergencia, pediatría, ginecología, cirugía general, emergenciólogo, medicina interna, lo van a ver muchísimo los que hagan, y lógicamente en los 3 años o 4 años de residencia lo van a ver, cirugía de tórax, neurocirugía, todos ellos lo van a ver, ¿no? Y siempre los van a llamar. Es apasionante y como les digo, implica mucho reto porque el paciente cuando lo salvas queda muy agradecido, ¿no? Independientemente de la condición del paciente y por qué llega a la emergencia, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes son malandrines, muchas veces, otras no, otras veces son las víctimas, ¿no? Que quedan muy agradecidos contigo, o muchas veces son accidentes de auto. Ahora ha habido un accidente de auto en Matucana, me parece, ha caído un bus, y eso es frecuente en los hospitales del MINSA, que llegan accidentes masivos, ¿no? Han habido creo que 12 muertos y como 45 heridos, una cosa así, hoy ya lo he visto tempranito en las noticias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, creo que todo está claro. Ya les mandaré acá hay una pregunta de María del Carmen Maza. Doctor, buenas tardes. ¿Con qué evaluamos el pronóstico del paciente? Muy buena pregunta. El pronóstico del paciente lo van a evaluar con los scores que yo les he dado. Es diferente que un paciente entre estable a sala de operaciones que hemodinámicamente inestable. Lo más importante es hallar la hemodinamia del paciente. Un paciente que ingresa hemodinámicamente inestable a un quirófano después de un traumatismo abdominal, ya sea abierto o cerrado, el pronóstico es más pobre, ¿no? No sé si tienen otra pregunta. Doctor, sí, buenas tardes. Pues sí, escucho en el caso de traumatismos cerrados, ¿cuánto tiempo sería el tiempo promedio de observación? Claro,
Depende del expertise del hospital, ¿no? Normalmente el paciente ya rápidamente le tiene que pedir, si está estable, ecografía, tomografía, examen de orina, hemograma. No te debe pasar más de 48 horas para definir la conducta. La conducta es observación, ¿no? Ya sea en una unidad de cuidados intermedios o en piso o conducta quirúrgica, ¿no? No te debe pasar más de 48 horas para que tú definas la conducta. Mientras el paciente esté estable, ¿eh? Ojo, hemodinámicamente es el tip. Hemodinámicamente estable es el tip de todo esto. La inestabilidad hemodinámica. Y como repito, muchos de estos pacientes ingresan por unidad de shock trauma, no en un hospital, ¿no? Y siempre cuando hay un accidente de auto, un baleado, un acuchillado, los pacientes no van a postas médicas, no van a clínicas pequeñas, siempre van a hospitales grandes, referenciales, como el mío, ¿no? Ustedes ya lo conocen, 2 de Mayo, Loancia, Coyique, Carrión, Cayetano, ¿no? Rebagliati, Almenara, ¿no? Nunca van nunca la ambulancia, los bomberos o la policía los lleva a hospitales pequeños, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, gracias y ante cualquier duda, pues